Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en otro programa Foro Cristiano. Les deseamos el día más bendecido. Los invitamos a que se queden estos 60 minutos de información. Vamos a conversar sobre dos temas importantes. Hay un asunto que se llama Ley de Justicia Constitucional, que se ha tocado poco, pero que tiene que ver con aspectos de la ley en Nicaragua y que viene a sustituir a lo que se llama Ley de Amparo. Hemos invitado al doctor Uri Rojas Videa. Él es experto constitucionalista, para que nos explique cómo son estos movimientos que se están haciendo en la Asamblea Nacional para sustituir la Ley de Amparo y los aspectos que tocan a los atenuantes de esto, ¿verdad? Hay otras leyes ahí y otros preceptos constitucionales y cosas que son trastocados en esto. También está el asunto de la normativa de migración y extranjería, que ahora pasó a ser una carta de solicitud para que puedan venir las misiones, los misioneros, las personas que vienen a predicar, a dejar ayuda, a hacer cualquier tipo de actividad, principalmente con la iglesia, las congregaciones y las asociaciones religiosas. Ahí está dirigido esto. Vamos a analizarlo desde el punto de vista legal con el doctor Uri Rojas cuando regresemos después de la pausa, que será breve. Ya volvemos. Hola, gracias por estar de nuevo. Estamos conversando con el doctor Uri Rojas Videa el asunto de los aspectos que van a ser vistos en la Ley de Justicia Constitucional, que abarca la ley de amparo principalmente, pero nos decía que hay otras leyes y hay otras cosas que viene a cubrir esta ley, como que vinieron a hacer un solo bolsón, ¿no?, de algunas leyes importantes. Hablábamos de la ley de amparo básicamente, pero ¿qué otros aspectos va a tocar esta ley de justicia constitucional? Perfecto. Esta nueva ley de justicia constitucional, además del recurso de amparo, retoma siempre el recurso de exhibición personal, que es el recurso cuando está amenazada la libertad de un ciudadano. Exhibición personal. Sí, recurso de exhibición personal. Generalmente se da este recurso en contra de la policía cuando ha detenido a un ciudadano y no le formula cargo en el término de 48 horas. Entonces cabe el recurso de exhibición personal. ¿Ese no es el habeas corpus? El habeas corpus, exactamente, mismo, que ¿no? se introduce ante la sala penal del Tribunal de Apelaciones respectivo. El Tribunal de Apelaciones nombra un juez ejecutor y se dirige a la estación policial ante el jefe de policía a intimarlo, es decir, a pedirle que presente al detenido, y el juez ejecutor revisa si está en tiempo y está bien la detención, o si ya tiene que pasarlo al juez competente. Correcto. Hemos visto todo, doctor, pero quiero Vamos al otro recurso, que es el que te mencionaba en el previo, que es el recurso de habeas data, que lo habíamos mencionado. Llevamos tres. Y otro de los recursos más importantes es el recurso por inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento. Ese recurso, junto con el recurso de amparo, es un recurso de gran importancia, porque tiene que ver con la defensa de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. Tal es así que el recurso por inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano. ¿Ve? Sí. ¿Por qué? Porque una ley afecta a todos los ciudadanos. Entonces, cualquier ciudadano de Nicaragua que se dé cuenta que una determinada ley lo afecta, puede perfectamente recurrir por inconstitucionalidad. Este recurso se interpone directamente ante la Corte Suprema de Justicia en un lapso de 60 días después de entrada en vigencia una norma, una ley, un decreto o un reglamento. Y toda la tramitología se da en la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde se interpone? Se interpone ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaría
lo envía al presidente de la Corte Suprema, el presidente se lo hace saber a la Corte Plena y luego lo regresan a la Sala Constitucional, que es la que va a tramitarlo. En la nueva Ley de Justicia Constitucional, ahora le agregan un término de 55 días para que la Sala proyecte la sentencia. ¿Cómo estaba? En la ley anterior no existía esos 55 días, sino que simplemente la Corte tenía 60 días para emitir la sentencia. En otras palabras, vamos a tener ahora en el recurso por inconstitucionalidad un retraso de 55 días, un alargamiento del plazo que existía anteriormente. De 55 para 60 más bien se puede pensar de que le están reduciendo. O sea, no, es que son 55 días para que la Sala Constitucional elabore la sentencia. Ajá. Después que elabora la sentencia, la Sala Constitucional se le envía a la Corte Plena y la Corte Plena tiene 60 días para emitir la sentencia definitiva. Entonces son 55 más 60 días. Se hacen 2 meses. Pero volvamos a la ley de amparo. Esta ley ahora, en este nuevo concepto de justicia constitucional, ¿fue mejorada? ¿Fue desmejorada? ¿Qué pasó? Bueno, fue mejorada. La ley de justicia constitucional tiene bondades, muchas bondades. Por ejemplo, tiene un carácter más sistemático, porque más ordenado, tiene unas disposiciones generales, unos principios generales, y tiene también unas reglas de interpretación, elementos que no existían en la ley de amparo, en la ley 49 ni en la 831, ¿verdad? También mejora algunos aspectos, pero en otros elimina otros aspectos. Por ejemplo, el recurso de amparo, anteriormente, es decir, hasta la ley 831, el recurso por inconstitucionalidad en caso concreto, se podía interponer al mismo tiempo, como decimos, en ancas del recurso de amparo o de un recurso de casación. Y también se podía interponer ante un juez que estaba conociendo una causa. Ahora, en la Ley de Justicia Constitucional, eliminaron la oportunidad de interponerlo en el recurso de amparo y en el de casación, y dejaron solamente la posibilidad de recurrir la inconstitucionalidad ante un juez. La única bondad es que pueden invocarla cualquiera de las partes, pues. Sí. O sea, tanto el abogado litigante o la parte litigante y el mismo juez de oficio puede declarar que una norma es inconstitucional porque el fallo que él emita depende de la inconstitución, de que se declare primero la inconstitucionalidad de la norma. Entonces el juez primero quita el estorbo constitucional para poder fallar. Pero esa sentencia la tiene que remitir a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala Constitucional, o en este caso va a ser la Corte Plena, le apruebe, le ratifique, es la palabra, ratifique esa sentencia. O no le dé lugar, pues, no le dé la razón. ¿Ve? Siempre tiene la última palabra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que son dos oportunidades que estamos perdiendo en la nueva Ley de Justicia Constitucional. Sin embargo, salimos ganando en la inclusión de lo que se llama el recurso por inconstitucionalidad por omisión. Este recurso no existía en ninguna de las leyes de amparo, ni en la Ley de Amparo ni en la Ley 831. A ver, repítame el término: recurso de inconstitucionalidad por omisión. Por omisión. Inconstitucionalidad por omisión. Existe recurso por inconstitucionalidad de la ley. Ahora es por omisión. Esta omisión, en este recurso la parte recurrida va a ser siempre la Asamblea Nacional, porque la Constitución Política en muchos artículos dice que tal derecho se desarrollará en la ley de la materia, dice. Cuando dice en la ley, significa que la Asamblea Nacional debe
desarrollar ese precepto constitucional a través de una ley, y muchas veces no lo hace, o no lo ha hecho. Deberá tratarse por leyes existentes, nada más. Por las leyes, pero si en las leyes existentes no se garantiza el determinado principio constitucional, entonces tiene que emitirse la nueva ley. Eso se llama reserva de ley, cuando la Constitución directamente dice de acuerdo con la ley de la materia. Pero si la Asamblea Nacional no ha emitido esa ley, porque el órgano legislativo es la Asamblea Nacional, sí, ella es la que tiene que emitir la ley reservada por la Constitución. Entonces, cualquier ciudadano puede recurrir, puede elaborar este recurso por omisión directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Es algo bastante difícil porque tiene que ser un ciudadano bastante conocedor de las leyes que existen para saber que esa ley no existe. Ah, sí, por lo menos tiene que leer la Constitución, sí. Pero es que se va a dar cuenta cuando ejercite determinados derechos y le digan no tenés derecho a eso que estás diciendo. ¿Ves? Por ejemplo, te voy a poner un caso para cerrar el segmento, porque tenemos un minuto. Por ejemplo, que se quiere casar dos personas del mismo sexo. No existe, ¿verdad?, esa ley aquí. No existe esa ley. Entonces, bueno, el juez le puede decir que eso no está en la Constitución, y ahí termina la cosa, pues. Sí. Pero alguien puede tener otro derecho y alega que está en la Constitución, pero no está en la ley ordinaria. Entonces, ahí sí cabe la declaración de inconstitucionalidad por omisión. Por omisión. Entonces, sí, resumiendo, la ley de constitucionalidad abarca la ley de amparo, la ley de amparo, la ley de exhibición, el recurso de exhibición personal, el recurso de habeas data, el recurso por inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, y la por omisión, pero también la nueva ley de justicia constitucional comprende de una manera muy detallada los llamados conflictos de competencia entre los poderes del Estado, entre el gobierno central y los gobiernos autónomos, y entre el gobierno central y la municipalidad. Eso ya quedó claro en esa ley. Eso ya que tiene una tramitología muy detallada que ahora se va a hacer directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Siempre, pues, como siempre se ha hecho. ¿Es positiva esta ley? Estamos hablando de que estamos avanzando en asuntos de justicia. Es positiva, y sobre todo se me escapaba que anteriormente, en las leyes anteriores, el recurso por inconstitucionalidad se tenía que elaborar en papel sellado, y eso hacía más costoso el recurso. Ahora todos los recursos se van a elaborar en papel común. Y eso es un beneficio. El papel común se encuentra papel en blanco. Y el papel sellado te lo venden. Claro, vale 10 Tienes que ponerle timbre siempre al papel y todo. Vale 10 córdobas cada folio. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a tratar este tema también desde el punto de vista jurídico, porque esto ya va a verlo en esta ley de justicia constitucional, el aspecto de la normativa para la iglesia y las organizaciones cristianas, para que puedan traer a aquellas personas que les ayudan y toda la cosa. Ya volvemos. Pero nos decía que hay otras leyes y hay otras cosas que viene a cubrir esta ley, como que vinieron a hacer un solo bolsón, ¿no?, de algunas leyes importantes. Hablábamos de la ley de amparo básicamente, pero ¿qué otros aspectos va a tocar esta ley de justicia constitucional? Perfecto. Esta nueva ley de justicia constitucional, además del recurso de amparo, retoma siempre el recurso de exhibición personal, que es el recurso cuando está amenazada la libertad de un ciudadano. Exhibición personal. Sí, recurso de exhibición personal. Generalmente se da este recurso en contra de la policía cuando ha detenido a un ciudadano y no le formula cargo en el término de 48 horas. Entonces cabe el recurso de exhibición personal. ¿Ese no es el habeas corpus? El habeas corpus, exactamente, mismo, que, ¿no?, se introduce ante la sala penal del Tribunal de Apelaciones respectivo. El Tribunal de Apelaciones nombra un juez ejecutor, y se dirige a la estación policial, ante el jefe de policía, a intimarlo, es decir, a pedirle que presente al detenido
y el juez ejecutor revisa si está en tiempo y está bien la detención, o si ya tiene que pasarlo al juez competente. ¿Verdad? Hemos visto todo, doctor, pero quiero vamos al otro recurso, que es el que te mencionaba en el previo, que es el recurso de habeas data, que lo habíamos mencionado. Llevamos tres. Y otro de los recursos más importantes es el recurso por inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento. Ajá. Ese recurso, junto con el recurso de amparo, es un recurso de gran importancia, porque tiene que ver con la defensa de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. Tal es así que el recurso por inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano. Sí. ¿Por qué? Porque una ley afecta a todos los ciudadanos. Entonces, cualquier ciudadano de Nicaragua que se dé cuenta que una determinada ley lo afecta, puede perfectamente recurrir por inconstitucionalidad. Este recurso se interpone directamente ante la Corte Suprema de Justicia en un lapso de 60 días después de entrada en vigencia una norma, una ley, un decreto o un reglamento. Y toda la tramitología se da en la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde se interpone? Se interpone ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaría lo envía al presidente de la Corte Suprema, el presidente se lo hace saber a la Corte Plena y luego lo regresan a la Sala Constitucional, que es la que va a tramitarlo. En la nueva Ley de Justicia Constitucional, ahora le agregan un término de 55 días para que la Sala proyecte la sentencia. ¿Cómo estaba? En la ley anterior no existía esos 55 días, sino que simplemente la Corte tenía 60 días para emitir la sentencia. En otras palabras, vamos a tener ahora en el recurso por inconstitucionalidad un retraso de 55 días, un alargamiento del plazo que existía anteriormente. 55 para 60, más bien se puede pensar de que le están reduciendo. No, es que son 55 días para que la Sala Constitucional elabore la sentencia. Ajá. Después que elabora la sentencia, la Sala Constitucional se le envía a la Corte Plena y la Corte Plena tiene 60 días para emitir la sentencia definitiva. Entonces son 55 más 60 días. Se hacen 2 meses. Pero volvamos a la ley de amparo. Esta ley ahora, en este nuevo concepto de justicia constitucional, ¿fue mejorada? ¿Fue desmejorada? ¿Qué pasó? Bueno, fue mejorada. La ley de justicia constitucional tiene bondades, muchas bondades. Por ejemplo, tiene un carácter más sistemático, porque va más ordenado, tiene unas disposiciones generales, unos principios generales, y tiene también unas reglas de interpretación, elementos que no existían en la ley de amparo, en la ley 49 ni en la 831, ¿verdad? También mejora algunos aspectos, pero en otros elimina otros aspectos. Por ejemplo, el recurso de amparo anteriormente, es decir, hasta la ley 831, el recurso por inconstitucionalidad en caso concreto se podía interponer al mismo tiempo, como decimos, en ancas del recurso de amparo o de un recurso de casación. Y también se podía interponer ante un juez que estaba conociendo una causa. Ahora, en la Ley de Justicia Constitucional, eliminaron la oportunidad de interponerlo en el recurso de amparo y en el de casación, y dejaron solamente la posibilidad de recurrir la inconstitucionalidad ante un juez. La única bondad es que pueden invocarla cualquiera de las partes, pues. Sí. O sea, tanto el abogado litigante o la parte litigante y el mismo juez de oficio puede declarar que una norma es inconstitucional porque el fallo que él emita depende de la inconstitución, de que se declare primero la inconstitucionalidad de la norma. Entonces el juez primero quita el estorbo constitucional para poder fallar. Pero esa sentencia la tiene que remitir a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala Constitucional
o en este caso va a ser la Corte Plena, le apruebe, le ratifique, es la palabra, ratifique esa sentencia, o no le dé lugar, pues, no le dé la razón. ¿Ve? Siempre tiene la última palabra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que son dos oportunidades que estamos perdiendo en la nueva Ley de Justicia Constitucional. Sin embargo, salimos ganando en la inclusión de lo que se llama el recurso por inconstitucionalidad por omisión. Este recurso no existía en ninguna de las leyes de amparo, ni en la ley de amparo ni en la ley 831. A ver, repítame el término, recurso de inconstitucionalidad por omisión. Por omisión. Inconstitucionalidad por omisión. Existe recurso por inconstitucionalidad. De la ley. De la ley. Ahora es por omisión. Esta omisión, en este recurso la parte recurrida va a ser siempre la Asamblea Nacional, porque la Constitución Política en muchos artículos dice que tal derecho se desarrollará en la ley de la materia, dice. Cuando dice en la ley, significa que la Asamblea Nacional debe desarrollar ese precepto constitucional a través de una ley, y muchas veces no lo hace, o no lo ha hecho. Deberá tratarse por leyes existentes, nada más. Por las leyes, pero si en las leyes existentes no se garantiza el determinado principio constitucional, entonces tiene que emitirse la nueva ley. Eso se llama reserva de ley, cuando la Constitución directamente dice de acuerdo con la ley de la materia. Pero si la Asamblea Nacional no ha emitido esa ley, porque el órgano legislativo es la Asamblea Nacional, sí, ella es la que tiene que emitir la ley reservada por la Constitución. Entonces, cualquier ciudadano puede elaborar este recurso por omisión directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Es algo bastante difícil, porque tiene que ser un ciudadano bastante conocedor de las leyes que existen para saber que esa ley no existe. Ah, sí, por lo menos tiene que leer la Constitución, sí. Pero es que se va a dar cuenta cuando ejercite determinados derechos y le digan no tenés derecho a eso que estás diciendo. ¿Ve? Por ejemplo, te voy a poner un caso para cerrar el segmento, porque tenemos un minuto. Por ejemplo, que se quiere casar dos personas del mismo sexo. No existe, ¿verdad?, esa ley aquí. No existe esa ley. Entonces, bueno, el juez le puede decir que eso no está en la Constitución, y ahí termina la cosa, pues. Sí. Pero alguien puede tener otro derecho y alega que está en la Constitución, pero no está en la ley ordinaria. Entonces, ahí sí cabe la declaración de inconstitucionalidad por omisión. Por omisión. Entonces, sí, resumiendo, la ley de constitucionalidad abarca la ley de amparo, la ley de amparo, la ley de exhibición, el recurso de exhibición personal, el recurso de habeas data, el recurso por inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, y la por omisión, pero también la nueva ley de justicia constitucional comprende de una manera muy detallada los llamados conflictos de competencia entre los poderes del Estado, entre el gobierno central y los gobiernos autónomos, y entre el gobierno central y la municipalidad. Eso ya quedó claro en esa ley. Eso ya que tiene una tramitología muy detallada que ahora se va a hacer directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Siempre, pues, como siempre se ha hecho. ¿Es positiva esta ley? Estamos hablando de que estamos avanzando en asuntos de justicia. Es positiva, y sobre todo se me escapaba que anteriormente, en las leyes anteriores, el recurso por inconstitucionalidad se tenía que elaborar en papel sellado, y eso hacía más costoso el recurso. Ahora todos los recursos se van a elaborar en papel común. Y eso es un beneficio. El papel común se encuentra papel en blanco. Y el papel sellado te lo venden. Claro, vale 10 Tienes que ponerle timbre siempre al papel y todo. Vale 10 córdobas cada folio. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a tratar este tema también desde el punto de vista jurídico, porque esto ya va a verlo en esta ley de justicia constitucional, el aspecto de la normativa para la iglesia y las organizaciones cristianas, para que puedan traer a aquellas personas que les ayudan y toda la cosa. Ya volvemos.
Por estar de nuevo con nosotros. Estamos conversando con el doctor Uri Rojas Videa, aspectos de asuntos legales constitucionales. Se habla de una nueva ley, que es la Ley de Justicia Constitucional, ya nos explicaba. Incluye ahí 5 aspectos importantes que tienen que ver con los derechos ciudadanos: la ley de amparo, la ley de justicia, la ley de exhibición corporal, la ley por constitucionalidad y la ley por omisión constitucional, así como la ley de conflicto entre poderes del Estado. Pero ahora vamos a ver los aspectos que tienen que ver con esta normativa que sacó la Dirección de Migración y Extranjería, que después la convirtieron en una carta de solicitud para las iglesias, organizaciones religiosas, organismos no gubernamentales que tienen que ver con el aspecto religioso, que afecta a cualquier tipo de organización religiosa. Y que, bueno, ha sido esta semana que pasó, fue tema de noticias, porque hubo una reunión entre el gobierno y las principales instituciones, los representantes de las principales instituciones e iglesias cristianas, y se llegó a que se va a hacer otra reunión con un grupo más reducido para ver si se llega a algún acuerdo. El aspecto está en que las organizaciones tienen que solicitar permiso al gobierno, a Migración y Extranjería, para aquellas personas que les vienen a traer ayuda, que vienen a visitarlos, que vienen a predicar, que vienen a esas cosas. Antes no existía eso, cualquiera podía venir y simplemente el trámite de aduana, para dónde va, cómo se llama, su número de pasaporte, todas las cosas, y entraba. Y ya una vez en el país, pues tenía libre movilización, podían ir donde querían, a pasear, a comer. Ahora, si viene a predicar, es a predicar, no puede ir a turistear. Si viene a turistear, no puede ir a predicar. Tiene que hacerlo con 7 días de anticipación la solicitud, y si el funcionario analiza y dice que no es correcto que entre, pues le dice no va a poder entrar. Ahí estamos, doctor, y queremos su opinión sobre este asunto. Si está según tenemos reportes, la están haciendo funcionar, la están ejecutando. Se sabe de misioneros o predicadores que han querido entrar por aduanas y les han dicho no, porque no tenés nadie que te invite, no puedes entrar. Y quizás venía pues a buscar cómo hacer una predicación, a dejar alguna ayuda, o abrirse algún camino para después venir a fundar alguna iglesia o algo. Desde el punto de vista legal, ¿cómo lo podemos percibir? ¿Eso tiene asidero legal? ¿Es correcto? ¿Están las autoridades en competencia para hacer esto? Bien, primero yo creo que el gobierno está jugando con ganar tiempo para efectos de matar los 30 días que dice la ley de amparo para la interposición del recurso de amparo. Sí. Sin embargo, como ya cambió la normativa inicial por esta carta, ¿verdad? Que más bien es carta, que más bien es un formato, debe tomarse como fecha de aceptación o de notificación, sí, la resolución que se tome en la programada reunión del 20 de septiembre. Sí. Para, a partir de esa fecha, empezar a correr los 30 días que dice la ley de amparo, para que se tiene que respetar para interponer el recurso de amparo. Pues bien, la ley de Migración y Extranjería, en el artículo 113, establece claramente las causales del rechazo de un visitante extranjero. Ajá. En el numeral 5 dice haber sido condenado por los delitos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, etcétera. Menciona todos los delitos, pero dice haber sido condenado. Es decir, no cabe la posibilidad de la sospecha, porque eso es lo problemático en esta normativa, es que trata como sospechoso a los visitantes, y tratar como sospechoso a una persona, a un ciudadano, es ilegal, porque también el Código Penal en el artículo 98 establece que la peligrosidad de una persona es un pronóstico que lo determina el juez, pero en contra de alguien que ya ha sido condenado. Sí.
Por un antecedente. Exactamente, alguien que ya ha sido condenado. Entonces, no se puede decir, es ilegal decir que una persona es peligrosa y se anda en la calle, pues, sí, ¿verdad? Se anda libre. Si anda libre no es peligroso. Punto. Tiene que ser una persona que ya ha sido condenada por un juez a través de una sentencia. Entonces, esta normativa o este formato que está en lo que hiere directamente es el principio de presunción de inocencia de las personas al considerarla sospechosa. Te cuento que el régimen nazi fue el que inventó este término de la sospecha y de la peligrosidad. Consideraba sospechoso a los ciudadanos que pertenecían a determinados grupos, por ejemplo, a las prostitutas. Una prostituta, por el solo hecho de serlo, era sospechosa. Unos jóvenes miembros de un grupo o una banda eran sospechosos. Ahora esta normativa está convirtiendo en sospechoso a cualquier religioso por el solo hecho de ser religioso. Si miembro de una denominación, ya es sospechoso. Si es misionero, es sospechoso. A mí me preocupa lo siguiente. Existe la posibilidad de que en un puesto fronterizo, el jefe, porque es el jefe el que va a decidir ahí, tenga fobia contra la religión y sea un hombre que tenga problemas para cualquier manifestación religiosa, porque hay personas así, ¿no? Hay personas que le mencionan religión, sea cual fuere, y les da alergia. ¿Qué tal que se encuentre alguna persona de estas ahí y a que su libre juicio diga, no, porque no me parece, porque no quiero, pues, ¿no? Y dice que no. Y entonces esto ya él tomó la decisión ahí. Porque va a ser ahí, porque el gobierno central no va a ser el ministro de gobernación ni el director de migración el que va a estar autorizando y el que va a estar viendo caso por caso. Van a ser en las aduanas y en los aeropuertos y en los puertos marítimos por donde entra la gente, que van a estar tomando las decisiones, quién entra y quién no entra. Y entonces ese es uno de los peligros, que el funcionario ahí va a ser el que va a decidir quién entra y quién no entra. Sí, es peligroso que se abra la arbitrariedad en todos los puestos fronterizos, como lo señalá. Sin embargo, yo quiero insistir en la lesión directa al principio de libertad religiosa. Ese derecho, ese es uno de los que ese es el principal. Ese derecho está contenido en la Constitución Política de Nicaragua, pero además está contenido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, artículo 18. Que en Nicaragua es firmante, ¿no? Claro que sí, ese es un instrumento universal, sí, que debe ser, y todos los otros instrumentos de derechos humanos contienen el respeto a ese derecho. Y ese derecho dice, y la misma Constitución lo establece, que nadie puede ser molestado en el ejercicio de ese derecho, pero el ejercicio es la práctica y la enseñanza. ¿Y a qué vienen los misioneros a Nicaragua? Vienen a la práctica y a la enseñanza de los principios religiosos. Entonces, hay una lesión directa al principio de libertad religiosa. Y yo digo que los pastores tienen que ponerle mucha atención a esa lesión que se está dando directamente, porque la normativa lo que viene es a afectar la tranquilidad y el modo en que los nicaragüenses evangélicos especialmente ejercemos nuestro derecho de libertad religiosa, ¿verdad? Ya de por sí hay una restricción por el hecho de estar registrado ante el Ministerio de Gobernación y que tenés que sacar una personalidad jurídica ante la Asamblea Nacional. Ese control y esa tramitología ya restringe el derecho de libertad religiosa en Nicaragua. La Iglesia Católica no necesita personalidad jurídica en ningún municipio para hacer una misa. En cambio, los evangélicos sí tienen que sacar una personalidad jurídica y registrarse ante el Ministerio de Gobernación. Ya de por sí ya hay una restricción a ese derecho. Doctor, en el caso de los centroamericanos también están afectados y existe una ley de que es el CA4, un acuerdo, ¿no? Un acuerdo regional que es el CA4, que cualquier ciudadano de los países Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, con simplemente presentar la cédula, no necesitan visa ni pasaporte, pueden transitar en estos 4 países y pueden ir y venir simplemente con informar a dónde van y cuánto tiempo van a estar. Pero ahora están sujetos a esto. Están sujetos porque ahora
están sometidos, tienen que someterse a esta normativa. Pero hay una violación a esto, que puede haber una reacción con los otros países centroamericanos. Sí, ¿no? Pero el gobierno te va a decir, el gobierno de Nicaragua va a decir que solamente es a los que viene con la finalidad religiosa, pues, de impartir, pero que no es para todo el mundo, no, pues. Correcto, ¿qué es lo que están diciendo ahorita? Porque ahorita estamos diciendo nosotros que a los turistas y a los visitantes en general no les piden dónde va a estar, a qué viene y con quién van a estar. Y a los evangélicos o religiosos que vengan, ahora sí les están preguntando dónde van a estar. Y ese es el punto más vulnerable, que más vulnera la privacidad de los ciudadanos. Y yo te voy a decir de una vez, el gobierno no te va a decir claramente por qué está emitiendo esa normativa o ese formato que ahora le están llamando. Y es que yo veo que hay una finalidad política. Yo creo que el gobierno lo que quiere es tener la oportunidad para espiar y hasta grabar un seminario, ¿verdad?, una conferencia, y para poder detectar si allí se está hablando en contra del gobierno. Yo creo que esto es político. El gobierno está preparándose, está tratando de defenderse de antemano de los resultados electorales. Si alguien viene y me dice a mí, voy a predicar, y se pone a hablar de política, yo sería uno que le diga, mira, hermano, usted vino a predicar y no vino a hablar de política, y en eso pues el gobierno alega que es por la seguridad, que para evitar que vengan desconocidos que no son invitados y que vengan a hacer otras cosas por la seguridad nacional. Pero yo miro otro problema. En el formato, porque ya vamos cerrando el programa, en el formato, en la parte de abajo dice, las autoridades pueden visitar los lugares donde estén las personas que se registraron. Y entonces pueden visitar, pero no van a visitar por visitar, para irlos a saludar. Van a visitar para ver si están ejerciendo lo que dicen en el papel que estaban haciendo. Si ellos consideran que no están haciendo lo que dijeron que iban a hacer, los van a agarrar, los van a montar en un vehículo de migración y los van a poner en la frontera. Exactamente, es una forma de persecución religiosa, ¿ves? Pero con finalidad política, como te digo, pues el gobierno tiene un terror a perder las elecciones, y entonces ellos creen que todo el que viene aquí viene a predicar o a hablar en contra del Estado de Nicaragua, pues. Y la verdad es que no es la primera vez que se ha detenido o que se ha rechazado el ingreso a Nicaragua de, por ejemplo, diputados venezolanos o conferencistas internacionales que vienen aquí. O sea, el gobierno no quiere que vengan nadie a aconsejar sobre ningún tema a ningún nicaragüense. Ok, doctor, fíjese que ya estamos con el tiempo en contra completamente. Vamos a invitar para otra sesión, para otro día, otro tema importante, o después del 20, analizar lo que va a pasar después del 20, analizar lo que va a pasar desde el punto de vista jurídico, porque hay que tener ojo, pues esta carta que está es un poder que se da a las autoridades para que puedan retirar en cualquier momento a los visitantes que vengan y decirle, porque están facultados. Es un poder que se les va a dar. Sí, es un poder, es una autorización que le va a dar. Le agradezco, doctor, que haya estado con nosotros. A ustedes la amabilidad de su atención, y los invitamos el próximo día a las 7 en punto, es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos. Buenos días.